Bueno, hoy vamos a hablar del diseño de regresión discontinua, que lo que hace este tipo de estimación es aprovechar los saltos en la probabilidad de ser tratado. ¿Listo? Entonces, nosotros hablamos que esto es un cuasi experimento justo alrededor de la discontinuidad que eso está creando. Entonces, este fue el ejemplo que vimos al inicio del semestre, donde acuérdense que yo tengo aquí el puntaje de Sisbén normalizado y yo lo que estoy diciendo es cuál es la probabilidad de no tener seguro basado en el puntaje de Sisbén. Y miren que básicamente justo con los que están al lado izquierdo de este puntaje tienen el puntaje lo suficientemente bajo para quedar asegurados, o sea, la probabilidad de no estar asegurado es muy baja y yo los estoy comparando es contra estas personas de acá. Listo, ¿en qué consiste este método? Básicamente lo que yo voy a hacer es mirar cómo un salto en la probabilidad de recibir el tratamiento me genera un salto en la variable y. Eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Y cómo lo calculo? Pues yo simplemente voy a calcular la diferencia de medias en el punto de discontinuidad, o sea, este versus este valor. Este debería ser en teoría el efecto que yo quiero calcular. ¿Cuándo puedo usar entonces este método? Este método lo puedo utilizar cuando tengo una regla de asignación con un puntaje continuo. Entonces aquí la variable de puntaje es el Sisbén y existe un corte arbitrario. ¿Y por qué tiene que ser arbitrario ese corte? Porque en teoría las personas que van a ser asignadas al tratamiento o al control no deberían conocer cuál es ese punto de corte para que no lo puedan manipular. Bueno, hay dos tipos de regresión discontinua, una a la que le llamamos regresión discontinua brusca o nítida y otra regresión discontinua difusa. ¿Qué pasa con la regresión discontinua brusca? El salto en probabilidad es de 0 a 1. Eso lo que me quiere decir es que una vez existe ese punto de corte, nadie puede saltarse la asignación a ser tratado o ser control basado en ese punto de corte. Y cuando es una regresión brusca, el cálculo es muy simple porque yo solo debo hacer la diferencia de medias y ya está. Por el otro lado, tengo una regresión discontinua difusa, donde el salto en la probabilidad es menor a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que es capaz de burlar la asignación que me generaba este punto de corte C en la variable de puntaje. Eso lo que me quiere decir es, hay algunos que deberían ser tratados y son controles, hay unos que deberían ser controles y son tratados, entonces la probabilidad no me salta de 0 a 1, sino que tiene un salto más pequeño que eso. Cuando eso ocurre, el método es distinto y el salto se va a utilizar es como una variable instrumental.